dos versículos de la Biblia. Ustedes van a leer el versículo 25. Amén. ¿Por qué quiero que lo lean ustedes primero? Porque hay una pregunta. Ya identificó el versículo 25, Mateo 19, verso 25. Ustedes lo van a leer y fíjese bien en la última parte del texto, porque basados en esa pregunta que hay ahí, vamos a escuchar la palabra del Señor. Lean, hermanos, en el nombre del Señor. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es, diga, imposible, mas para Dios todo o algunas cosas. Todo, ¿cierto? Tomen asiento, hermanos, y vamos a meditar entonces en la palabra del Señor. Y quiero en esta hora predicar haciendo una pregunta, o basado en una pregunta, y es: ¿cuál es nuestra riqueza? Amén. Vaya pensando cuál es su riqueza. Y bueno, cuando hablamos y hacemos esa pregunta, ¿cuál es nuestra riqueza? Es porque se considera que cada uno debe tener una riqueza. ¿Sí? El asunto es: ¿y cuál es nuestra riqueza? Porque puede ser su profesión, puede ser el arte que se tiene, su nivel intelectual, ¿cierto? El ego, la idolatría. Hay muchos tipos de riqueza aquí. Y cuando la Biblia habla de riqueza en esta porción de la Biblia, no se está refiriendo solo a riqueza monetaria, económica. Entonces vamos a ir pensando durante el mensaje, nos vamos a ir ubicando y vamos a ir mirando y analizando cuál es nuestra riqueza. La riqueza de mi esposa no es la mía, y la mía puede no ser la de ella, y dormimos juntos y somos del mismo cuerpo, pero puede que tengamos una mentalidad y un referente distinto a lo que vamos a hablar. La pregunta de esta ocasión surge porque la Biblia dice, si me ayuda, y nos vamos al verso 16, la Biblia habla en esta historia de un hombre que vino a Jesús después de un sermón, después de haber puesto las manos sobre unas personas, como que terminado un culto, oró por ellos, y vino un joven y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y le dijo Jesús: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno. Dice: sino uno, y es Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Amén. Bueno, y el joven le dice: ¿cuáles? Versículo 18. ¿Cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted se pone a analizar ese texto, Jesús, con toda la paciencia que lo caracterizó como buen evangelista, comenzó a responder a la petulancia del joven rico, porque era un muchacho petulante. Comenzó a responderle todas las normas de los 10 mandamientos, y usted los cuenta en la mano. Y cuando él le dice cuáles, entonces Jesús le dice: no matarás. Mire que ni siquiera le mencionó el primero y grande mandamiento. Jesús le dijo: no matarás, ¿cierto? No adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. ¿Cuánto más? 4. Honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Le mencionó 6. ¿Cuándo
mandamientos habían contenidos en la ley mosaica. Cuando Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí los mandamientos, le entregó solo 10. ¿Cuántos tenía la ley? Tenía 613 mandamientos. Y Dios, por misericordia, le dio a Moisés 10. Usted se pone a analizar los 10 mandamientos y están partidos a la mitad. Los primeros 5 nos enseñan la responsabilidad directa hacia Dios. Y los siguientes 5 nos enseñan la responsabilidad hacia el prójimo. O sea que la ley de Dios se reduce en 2 cosas: amar a Dios y amar al prójimo. Amén. Después Dios cambia otra vez eso y reduce de 613, bajó a 10. O sea que nos encimó, nos pasó por alto 603. Pero después reducen los 10 a 2. Los mismos. Amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo. Ahí quedó la ley. Cumple esto y vivirás. Entonces el Señor le repite a este muchacho 6 mandamientos de la ley. Y ante esto, el joven en el verso 20 le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué le falta? ¿Ustedes qué dicen? ¿El joven rico dijo verdad o dijo mentira? Mintió, porque nadie cumplió la ley. El hombre que diga que guarda la ley es un mentiroso. Yo estaba en la cárcel un día predicando y yo estaba aquí haciendo mi culto a Dios, y allá como en el rincón había otro pastor de otra denominación haciendo culto también. Y cuando yo terminé el culto, un hermano interno vino y me trajo un tinto. Pastor, tómese un tintico. Yo, gracias. Y cuando ese pastor me vio tomándome ese tinto, se me vino y empezó a cuestionarme: usted acaba de predicar el evangelio y está tomando tinto, se está contaminando. Y yo apenas me saboreaba el tinto. Yo le dije: ¿usted cree que yo me estoy contaminando por tomarme este tinto? Sí, porque no guarda la ley. Yo: ¿y usted guarda la ley? Sí. ¿Usted cree que guarda la ley porque no trabaja el sábado? Sí. ¿Y porque no toma tinto? Sí. Y yo: no sabe lo que pierde. Este tinto está. Su hermano en la cárcel hacen un tinto. Claro que este también está bueno. El tinto de allá es muy bueno. ¿Y usted cree que guarda la ley porque no come cerdo ni toma Coca-Cola? Sí. ¿Y usted no la guarda? Venga. Pastor, ¿usted tiene hijas? Sí. 14 y 19 años. ¿Sus hijas tienen novio? Claro. ¿Sus hijas duermen con los novios? Ahí se le trabó la caja. Pues usted sabe cómo son los muchachos. Y yo: bueno, usted es un pobre mentiroso que no guarda la ley. Porque la ley decía que si alguien veía a la hija, su propia hija, cometer adulterio o fornicación, tenía que entregarla para que el pueblo la apedreara y la quemara. Y el padre que le aguantara o le alcahueteara el pecado al hijo tenía que colocar el dedo sobre el tronco y pasarle el hacha cada vez que dijera una mentira. Entonces, ¿quién cumplió la ley? El hombre que más sabe de ley en la historia de la Biblia se llama el apóstol Pablo. Él mismo lo dice: yo soy hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, guardador de la ley, celoso de las tradiciones. El hombre con más conocimiento secular y levítico que había era el apóstol Pablo. Sin embargo, él escribe en la carta a los Gálatas y dice: todos los que viven bajo la ley viven bajo maldición. Por las obras de la ley nadie pudo ser salvo. El hombre es salvo solo por la fe en Jesucristo el Señor. No hay más. Entonces este joven viene y trata de meterle los dedos a la boca al Señor y le dice: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y en esta pregunta que hace él,
que está aquí proyectada, vea, ¿qué más me falta? Que podría hoy alguien decir, yo le alumbro el texto para que usted lo detalle, ¿qué más me falta? Porque cuando él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, pare, ¿qué más me falta? O sea, él quiere decir con esa pregunta, para mí no hay ley, para mí no hay mandamiento, para mí no hay nada. Yo soy santo. Como hay gente que dice, le garantizo que aquí en esta noche hay alguien que nunca ha dicho todo eso lo he guardado, pero de seguro que aquí hay alguien que ha dicho, no, yo no tengo de qué arrepentirme. Es lo mismo. Cuando usted dice, no, yo no soy pecador, yo no mato, yo no robo, yo no hago mal, está diciendo lo mismo que el cabezón rico. La misma. En otras palabras, pero que está expresando. Entonces, ante eso, Jesús le dijo, verso 21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ve y sigue. Ay, eso sí le oyó a ese muchacho. La Biblia dice que el muchacho, oyendo esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea que ese muchacho, tal vez la familia había muerto y le habían dejado una herencia muy grande. Tenía muchas posesiones y no quería vivir sin el vil metal. Y se fue. Se fue. Ante esto, pues, la Biblia no dice que Jesús lo llamó y le dijo, jovencito, venga que como usted es tan bueno, como usted ha cumplido tantas cosas y solo le falta una, venga a ver si eso lo arreglamos en el camino. Venga a ver si por un ladito se mete, porque los seres humanos somos así. No, venga, métase, levanta, no importa, métase. Con Dios no es así. Con Dios es todo o nada. La Biblia dice que Jesús lo miró irse, se fue, dice que lo amó, pero el versículo 23 dice que Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, vea lo que dijo el Señor, de cierto os digo que difícilmente, eso es lo mismo que imposible, no, imposible es imposible. Difícilmente es, o sea, con dificultad. Pero se logra, hay una esperanza. ¿Cierto? Hay una esperanza. Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Cómo? O sea que los ricos no van para el cielo. Eso no fue lo que dijo el Señor. Vamos al siguiente texto. Sus discípulos, oyendo esto, ahí viene la pregunta que ustedes leyeron, que por eso quise que lo leyeran ustedes primero. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, porque entre ellos también había gente con plata. Y ellos estaban predicando abiertamente. Jesús les había enseñado que había que predicarle a todos sin distingo social, ni racial, ni intelectual, ni cultural, porque el evangelio es para todos, en absoluto. Y lo tremendo es que delante de Dios, el presidente de la república vale lo mismo que un habitante de calle. Al Señor no lo compran las credenciales, ni los diplomas, ni los estratos sociales. Vea, un ser humano puede tener más cartones que un tuburio, pero si no tiene a Jesucristo como principal, es un don nadie. Y al Señor no se le compra con plata. Gracias a Dios que el cielo no se compra con plata, porque si no ya sabríamos de quién es el cielo y nosotros qué. Pero gracias a Dios que el cielo no se compra con plata. Entonces, cuando Jesús dijo que un rico difícilmente entraría en el reino de los cielos, gloria a Dios, y vuelve y recalca el Señor en el verso 24, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Sabe que la religión tradicional malinterpretó este texto? Y yo me acuerdo que yo estaba chiquitico, yo estaba chirringo como de 9 años, y me hacían ir obligado a la doctrina del catecismo del padre Astete. Y yo me acuerdo que las monjitas nos enseñaban que el reino de los cielos estaba clasificado en 3 niveles. Que los ricos,
porque ellos lo malinterpretaron. Ellas enseñaban que los ricos se morían y de una vez iban al cielo. ¿Cómo la ven? Y que los que tenían más o menos platica, entonces iban al purgatorio y la familia gastaba los recursos que dejaban en mandas, en misas, en novenas, y los sacaban del purgatorio y los subían al cielo. Pero que los pobres, tuki tuki lulú, no había esperanza. Y resulta que el Señor dijo que es al contrario. Cuando el Señor estaba por allá predicando y haciendo milagros y llegaron los discípulos de Juan, Juan estaba en la cárcel y los discípulos, ante la presión de la prueba que estaba viviendo Juan, entonces vienen y le dicen: maestro, venimos de parte del maestro Juan el Bautista a preguntarte si eres tú el Mesías que había de venir o tenemos que seguir esperando a otro. Y Jesús nos sacó pecho. Si hubiera sido un predicador de este tiempo, hubiera dicho: claro, yo soy, me voy a invitar a la campaña de su iglesia, porque así somos. La soberbia nos copa. Jesús no dijo: sí, yo soy, no me ve el porte, no me ve el perfil. No, Jesús le dijo a los discípulos de Juan: id y haced saber a Juan las cosas que habéis visto y oído. ¿Qué vieron mientras estuvieron aquí? Que los cojos andan, amén, que los leprosos son limpiados, que los ciegos ven, que los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el reino de Dios, y bienaventurado es aquel que no vaya tropiezo. ¿Y qué es el tropiezo? Apenas algo es el tropiezo. Por eso dije que cada uno tiene una riqueza. Entonces los discípulos están impresionados, están aterrorizados. La Biblia dice que los discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera. O sea, como cuando alguien se impresiona tanto que abre la boca. ¿Y ahora qué? Vamos en la sin salida. Porque es que la forma como habló Jesús, que oiga, es más fácil que un camello. Imagínese usted un camello que se toma, cada vez que toma agüita se mete 300 litros de agua. Un camello. Y tiene como 2 o 3 jorobas, así grandes, como el cerro del Pan de Azúcar, es la joroba de atrás. Y entonces, claro, los discípulos se imaginaron lo que más de uno piensa hoy, que Jesús estaba hablando de un camello con 3 jorobas, grande, cabezón, y el ojo de una aguja de enhebrar para coser. Y resulta que no era eso. Ojo de aguja se le llama a 2 cosas en el Medio Oriente. Y una era que en el desierto había unos pasadizos estrechos al borde del abismo, con abismo hacia la pendiente. Y resulta que solo cabía la huella de un caminante para pasar. Y los camellos, por percepción propia, cuando llegaban a esos lugares, detectaban ese paso peligroso y los camellos no pasaban. Se hacían matar. Pero el camello no pasa. El camello detecta el problema y se para, y si su arriero no le busca un atajo o un lugar por donde pueda pasar, que él ponga sus patas seguro, sin riesgo de irse al abismo, él no pasa. Porque el animal no pasa. Es como el burro. El burro no es como el caballo, que el caballo le reversa con la rienda y le voltea donde usted quiera, y esos caballistas que montan a los caballos finos los ponen a hacer piruetas en 1 metro cuadrado sin moverse. Y diga, un caballista de esos finos le sube un caballo aquí y le hace una cantidad de figuras sin salirse de ese cuadrito, porque el caballo tiene esa particularidad. El burro no la tiene. El burro no le tira un paso para atrás. O sea, a usted le parte esta parte de la cabeza, pero él no le echa para atrás. El burro voltea y se regresa, pero no le tira un paso para atrás. Gracias a Dios que Jesús entró a Jerusalén en un burro, no en un caballo. Amén. ¿Cierto? Y la Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que nos mantenemos para preservar el alma.
Usted y yo debemos ser como los burros. En ese sentido, no en otro. En ese sentido. Otra parte que se refiere al camello y al ojo de la aguja. Usted ha visto que en las fábricas o en las bodegas o en las empresas hay una puerta grande que caben camiones. Como esa puerta grande ahí, entra una tractomula, zona de carga y descarga, pero esa puerta a la vez tiene una ventanita chiquitica. O una puerta pequeña por donde entra una persona. Para que cuando alguien llegue y toque la puerta, entonces no tengan que abrir esa puertota grande, sino que el vigilante se asoma por la ventanita o por la puerta chiquitica a la orden y le abre esa puerta chiquita para que entre la persona. A eso también le llaman ojo de aguja. Ese con Dios es sencillo. Dios no pone las cosas complicadas. Entonces, ante esto los discípulos se asombran en gran manera y dicen: oiga, Señor, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Esa es una pregunta que a todos nos cuestiona. Ante esto entonces Jesús responde mirándolos y les dice: bueno, muchachos, cuando hablamos de la salvación, y quiero en esta noche transmitirlo a las visitas en mi lenguaje, porque el Señor mirándolo les dijo: para los hombres esto de la salvación es imposible, mas para Dios todo es posible. Es que lo que pasa es que a nosotros nos enseñaron y creímos, porque el hombre cree muy fácil en la mentira, pero no cree la verdad. Nosotros aprendimos que uno se salvaba ayudando viejitos a pasar la calle, o repartiendo mercados a los niños pobres, y haciendo obras de caridad, ¿cierto? Y crecimos creyendo que contar era contar pepitas todas las noches, y rezar las letanías, y en mayo repetir los 1000 Jesuses hasta dormirnos diciendo sesos, 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 sesos. Eso nos enseñaron, ¿cierto? Y pensábamos que estábamos listos. En una ocasión, siendo yo aún inconverso, pero ya estaba dando pinitos hacia el Evangelio, mataron a un muchacho por aquí cerquita, y yo era amigo de las hermanas de él. Y una de ellas, que hablaba mucho conmigo, lloraba y lloraba y se quería despelucar encima del cajón. Y gritaba. Esa sí me quedó bueno el papel de plañidera. Y entonces yo le dije: pero venga, Ana, cálmese, tranquila. Y de pronto me dio por preguntarle: oiga, ¿y usted dónde cree que está su hermano? Y me dice: pues en el cielo. Un muchacho que se murió boleando gatillo, matando gente inocente, robándole a quien podía, y la hermanita diciendo que estaba en el cielo. Eso sí es uno vivir muy convencido en la vida, ¿no? Pero entonces yo la miré y le dije yo: y así usted está triste, debería estar feliz si sabe que su hermano está en el cielo. Debería alegrarse. Y ella me dice: ¿cierto que sí? Yo: claro, alégrese que su hermano está en el cielo. Pero yo me retiré y me paré por la nube y me puse a mirarla, y yo miraba el cielo y decía: el cielo. Estás en problemas muy graves. Por eso cuando se habla de la salvación, Jesús dijo: para los hombres es imposible. Por eso usted mira en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, para que lo estudie en su casa, no lo voy a citar allá. Y ahí en ese capítulo están mostradas las dos formas de Dios: como juez, exigiendo por el pecado. Pero resulta que como juez Dios se para y dice: bueno, el pecado es un mal terrible que hay que erradicarlo, hay que exterminarlo, y para rescatar al hombre de esa condición de pecado se debe hacer un sacrificio puro. Y desde el Salmo 14 se está diciendo que Jehová miró sobre los hijos de los hombres. Salmo 14 verso 2 dice que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había uno bueno, y no lo halló. En el Salmo 51 vuelve y se repite: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había uno. Hay gente que dice: ay, mi mamá es una santa. Sí, es buena persona, pero santa. Tiene que arrepentirse para ser santa.
El salmista dice: ¿quién como Jehová que se ñangota? O sea, se humilla sobre los cielos a mirar sobre los hijos de los hombres. Y dice la Biblia que Jehová miró hasta los confines de la tierra. ¿Y dónde estarán los confines de la tierra? Si la tierra es redonda. ¿Usted sabe cuánto vuela un avión a 800 kilómetros por hora? ¿A dónde se va un avión en 28 horas? A esa distancia estamos de Japón. Y el pastor que me administraba fue a Japón y contaba que van volando de día y llega un momento en el que ¡pum!, cruzan una línea y es de noche. Y nunca tocan la orilla de esa cortina azul. Pero la Biblia dice que Dios miró hasta los confines. Él sí conoce los confines de la tierra. Él sí sabe dónde está el límite del universo y no encontró a uno. No lo encontró. Es que uno no se justifica con darse golpes de pecho y decir: me pesa de todo corazón. ¿Cuál pesa? Tienes que arrepentirse para que le quite el peso del pecado. Amén. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Cierto? Entonces, como había un precio tan exigente por el pecado y no había quien lo pagara, entonces Dios mismo da la solución. Por eso es que usted ve que el capítulo 5 de Apocalipsis dice que estaba el anciano sentado y que vino un cordero inmolado y tomó el libro de la mano derecha. Y las personas religiosas dicen: ¿sí ve que ahí está el Padre y vino el Hijo a quitarle el libro? No, no hay dos ahí. Son las dos formas de Dios. Amén. Como Dios exigiendo, pero como no hay quien dé, Él mismo lo da. Entonces se hace cordero. Y dice Juan que lloraba mucho, pero estaba el trono ahí, 24 ancianos que representan la iglesia en todos los tiempos, 4 seres vivientes alrededor, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y lloraba Juan: ¡ay, cómo es posible que no hay salvación! ¿Cómo es posible que no hay quien pueda abrir ese libro? Pero uno de los ancianos que representa a la iglesia, que eso es lo que la iglesia debe hacer en este tiempo, ese anciano se para y le dice: Juan, no llores, tranquilo. ¿Sabe que eso es lo que debemos estar nosotros haciendo con los que están en las cárceles, con los que están en la calle, con los que están en los hospitales, con las lesbianas, con los homosexuales, con los jóvenes que están en el pandillismo y en los grupos armados, con los que se quieren suicidar? Eso es lo que nosotros debemos decirles: no lloren, hay esperanza, hay oportunidad, hay una salida, hay solo una salida y está abierta. El anciano le dijo: he aquí el león. Que a uno le digan: mira el león, uy, impresión. Pero cuando Juan mira para ver el león, dice que vio un cordero inmolado. Inmolado es torturado, destrozado. Es más, la raíz griega de inmolado, la raíz latín de inmolado quiere decir espolvoreado como harina. Así vio Juan a Jesús, pero lo vio ahí, en su forma, pagando por la salvación. No te preocupes, Juan, hay un mensaje: el león de la tribu de Judá ha vencido y él es el único digno de tomar el libro, de abrirlo, de desatar sus sellos y de decretar salvación. O sea que hay salvación. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, ¿a qué se refirió Jesús con eso? Que el joven rico tenía que vender las empresas, que el joven rico tenía que vender las casas, los negocios, para heredar la vida eterna. Porque si era así, entonces el que esté esta noche en este culto para ser salvo, si era así la cosa, entonces el que esté en este culto debe ir a la casa, vender la casa, vender el carro, vender la lavadora, la nevera, el televisor, los muebles, todo, y quedar en la ruina. Ojo, no estoy aquí predicando evangelio de prosperidad, para que no se malinterprete. Aquí predicamos el evangelio de arrepentimiento, de salvación. Pero eso no fue lo que quiso decir Jesús, sino que hay gente que está aferrada a una riqueza. Y por eso le dije: ¿cuál es tu riqueza?
Porque yo conozco personas que viven en tuburios, viven en ranchos de lata y plástico, pero son ricos. ¿En qué sentido? Uno le va a hablar del evangelio y dice: yo no necesito eso, yo tengo mi religión, mi abuelo fue así, mi padre fue así, y yo nací así y así me muero. Y yo le pregunto: ¿quién dijo que usted nació así? A usted le obligaron a hacer así, pero usted no nació así. Amén. ¿O se dio cuenta cuando lo llevaron, lo metieron en una ponchera con agua y le echaron agua en la cabeza? ¿Quién se dio cuenta? Aquí no hay nadie que pueda decir: ay, yo estaba feliz cuando me metieron allá en pañal y me echaron algo así en la cabeza, me fumigaron. Ay, yo apenas miraba las gafas del que me estaba echando el agüita y yo me reía. Nadie. Pero hoy sí podemos decir, yo por ejemplo puedo decir: yo soy feliz desde el 20 de julio del 97, el día de la independencia. Me independicé de Satanás cuando me metieron a una piscina con agua y me invocaron el nombre de Jesús. Amén. A él sí estaba consciente. ¿Sí o no? Eso sí es libertad. Entonces el asunto no es ese. Vea, le voy a contar algo. A mí me invitaron a una ciudad de Colombia a predicar. Y cuando me recogieron en el aeropuerto me dijo la familia que me invitó: hermano, nosotros no tenemos espacio para acomodarlo, nos va a disculpar, pero lo vamos a hospedar donde una familia que son muy queridos. Ellos han sido muy bendecidos. No se sienta mal, hermano, de ninguna manera. Aproveche las bendiciones de esa casa. Y yo pensé: pero ¿por qué me dirán eso? ¿Por qué me dirán eso? Pero yo no preguntaba nada. Una ciudad que no lo conoce y que le están diciendo eso a uno. Yo decía: ¿para dónde iré yo? Oiga, cuando me llevaron por allá al norte de la ciudad, una casa como de 7.000 millones de pesos, cuando abrieron esa puerta, y a mí me parecían mentiras. Hermano, siéntese a ver las noticias, que ya le vamos a preparar la comida. Y yo no sabía cómo sentarme en los muebles. Me prendieron un televisor el doble de esa pantalla. Yo ¿sabe qué hice en ese momento? Saqué el teléfono y hice un video en vivo y le dije a mi esposa: mira dónde estoy, mira, nena, donde me tiene el Señor. La llevé el teléfono al cuarto y le dije yo: mira la alfombra donde voy a poner mi rodilla esta noche. Yo no había visto nada. Yo me sentía incómodo, pero a la vez me puse a analizar la vida de esos hermanos con tanto bien, con tanta riqueza, pero cómo aman al Señor. Cómo, oiga, nos quedamos hasta la madrugada hablando del Señor y ellos no manifestaban tener sueño y eran felices con las lámparas abiertas, recibiendo la palabra. Y yo me voy a acostarme pensando en este mensaje. En cambio, uno habla con personas que no tienen, si desayunan no almuerzan, viven en la miseria absoluta, pero tienen una riqueza. Y ya le voy a decir cuál riqueza. Hay personas que aunque no tengan nada, uno les habla del Señor y dicen: ay, pastor, a mí me encanta el evangelio. Ay, yo me siento también en la iglesia. Pastor, pero es que yo no me veo con esa falda. Ay, pastor, yo no me imagino sin estos blue jeans. Oiga, y pierden el reino de los cielos por una mecha de blue jeans. Eso es una riqueza. Eso es una riqueza. Pastor, a mí me encanta el evangelio, pero es que, ay, yo no puedo vivir sin la música. Y si fuera música, pero el reggaetón, eso es una riqueza. Ay, pastor, es que a mí me encanta la vida que ustedes llevan, pero ay, es que yo no puedo vivir sin mis tragos, yo tengo que tomarme cada 8 días mis polas. Eso es una riqueza. Hay gente que pierde el reino de los cielos por un pucho. Ay, es que yo ¿cómo voy a dejar yo el cigarrillo que me ha costado tanto? Y se hacen matar del cáncer y desprecian el reino de Dios. Lo botan. Entonces la ley de Dios se radica en eso. El Señor lo tientan. En Marcos dice que los judíos lo tentaron y le dijeron: bueno, si tú sabes tanto de la ley, dinos cuál es el primer y grande mandamiento. Le citaron lo que dice Deuteronomio 6:4. Y Jesús ahí mismo, pues, ¿qué es el dueño de la ley? ¿Ah?
Ahí mismo le dice, claro, el primer y gran mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno. No me ponga a inventar que son 3, ni 4, ni 5 que va en contra de la línea. El mismo Señor dijo, el primer y gran mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno. Y amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces, cuando una persona pone en balanza lo que le gusta, hay gente que sí, cuando Jesús habló de esto, no habló solo para los particulares, escúcheme, hay gente en la iglesia, en las mismas. Hay gente en la iglesia que no se consagran por un labial. Ahí es donde no suena casi el amén. Por ahí dijo el pastor amén. Pero ahí es donde el amén. Hay gente en la iglesia que pierde en el reino de los cielos por una mecha de vestido, porque no son capaces de renunciar a la mundanalidad, amén, y no son capaces de vestirse con pudor, y esa riqueza se lo lleva de la iglesia. Hay gente que pierde el reino de los cielos porque no son capaces de conseguirse un novio en la iglesia. Dicen, ay, un muchacho de la iglesia, guácala, ay no, ¿qué tal? Y miran es para afuera porque les gusta es el que hace pique en la moto. ¡Brum! Y que se va toda la cuadra en la mera llanta de atrás. ¡Ay, ese es! Y el pastor le dice, hija, a ese muchacho no le conviene porque no es de la iglesia y te va a llevar al mundo. Y ella es capaz de arrodillarse y decir, ay Señor, el pastor es muy cansón, pero yo me lo voy a ganar, el almita para ti, la carnita para mí. Termina en el mundo, termina afuera. Desde que una persona de aquí pone la mirada en alguien de afuera, ya va en contra de la línea de Dios, ya va en contra del deseo de Dios, ya va en contra, ya va mal. No intente fingir ni presumir que ya está mal. Ya está mal. Entonces eso no es solo para los de afuera, eso es para todos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es nuestra riqueza en esta noche? Porque cada uno tiene una riqueza. Y cantamos que para nosotros el vivir es Cristo, ¿sí o no? Pero cuando nos confrontamos con la palabra, es realmente lo que expresamos. Y cuando se le dice, oiga, ¿y usted cuánto lleva escuchando la palabra? Ay, yo la escucho desde niño. ¿Sabe que en estos días me llamaron de un pueblo? Pastor, a ver si por favor visita a un muchacho que está en el hospital San Vicente, va y ora por él. Y yo me fui. Y llego yo allá y un muchacho joven. Me dijo, ¿y usted qué tiene? Pastor, parece que es cáncer. Ah, bueno, mijo, yo vine a orar por usted, me llamó la familia tal que vinieron a orar. No, pastor, tú vas a orar, yo quiero es que me bauticen. Yo, ¿cómo así? ¿Y usted está seguro? Y yo, sí, pastor, es que yo conozco el evangelio desde niño. A mí me llevaba mi abuela a la iglesia, pero yo fui muy rebelde y nunca quise aceptar al Señor. Pero pastor, es que me voy a morir y yo no me quiero perder. Y yo me puse a mirarlo y yo decía, Dios mío, tener que esperar que lleguen a una situación de esas para aceptar al Señor. Tener que esperar que tengan un cáncer, que tengan un SIDA, que tengan una leucemia, una tuberculosis crónica, para decir, por favor, cuando el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mí. Porque uno ve muchachos muy folclóricos en la iglesia. Yo quisiera tener los años que más Dios lo tiene. Porque uno ve, gracias a Dios, muchachos están en el culto. Gracias, ya es una honra tenerlos aquí. Yo que trabajo con muchachos perdidos en la droga, para mí es un orgullo verlos a ustedes aquí. Pero muchos de ustedes llegan a la iglesia sin Biblia, con la camisa por fuera, a mascar chicle, a chatear. Qué bueno que ustedes aprovecharon el tiempo. Amén. Vea, si usted viniera y se encerrara por algún rincón, se arrodillara ahí,
a besarle las plantas virginales al maestro, a derramar su alma ahí. Ay, Dios mío, usted se volvería imparable. ¿A dónde llegaría? ¿A dónde lo llevaría Dios? Pero lastimosamente tenemos que esperar que llegue un accidente, que llegue un problema para poder reaccionar. Estos días fui a orar por el hijo de un hermano. Esos que cogen las motos y creen que parece que esas motos no le echaran gasolina sino JT4, que es el combustible de los helicópteros, y pasan por el auto. ¿Qué fue eso? Y uno piensa que es un helicóptero que está ametrallando eso de la fuerza de... Era una moto. Y este muchacho le tragó un palo, le pegó a un carro, voló, y como los muchachos andan sin casco, todos folclóricos, o con el casco desabrochado, claro, cuando chocó la moto y voló, lo primero que voló fue el casco. Y a él lo recibió un riel de esos que están atravesados en la calle hacia la orilla. De una vez se fracturó el cráneo así. Vinieron los bomberos, hermano, y no les miento, les tocó recoger el cerebro del piso y metérselo al cráneo para descansar. Cuando llegaron al hospital, los médicos le dijeron al papá: prepare todo porque ese muchacho no vive. Le tuvieron que sacar el cerebro de adentro para quitarle una parte que iba contaminado con piedras, con arena y basura del piso. Usted que es médico sabe de qué le estoy hablando. Que eso es, solamente lo entiende alguien que conoce a Dios. Pero para un médico natural, eso es imposible. Los médicos dijeron: ese muchacho si vive queda convertido en un vegetal. Oye, y fuimos a orar por él al Pablo Tobón, conectado. Después lo trasladaron a otra clínica y fuimos. Ya saludaba así, movía los pies, movía las manos, y él mismo llevaba el dedo, se quitaba el catéter y cogía la vaselina y se refrescaba la boca. ¡Ay, Dios mío! Y está vivo. Pero la pregunta es: ¿por qué tenemos que esperar a vernos así? Siendo que Dios nos tiene con todas las habilidades, las ventajas, las posibilidades, todo está en nuestras manos. Amén. Todo está en nosotros. Pero los muchachos esperan que el mejor amigo les pegue un tiro y lo deje en una silla de ruedas. Esperan que el mejor amigo les pegue una puñalada y queden inhabilitados, o que por ahí en una farra les den un trago envenenado y se queden cuadraplégicos para poder decir: no, por mí, que no me quiero morir así. Cuando tenemos todas las posibilidades. Pues yo le pregunto en esta noche y termino aquí: ¿cuál es su riqueza? Puede que haya alguien aquí esta noche que esté aferrado a algo, a un vicio, que tenga una cadena, idolatría, música, porque hay hermanos bautizados que les gusta la música secular y oyen un vallenato y uy, ay hombre, uy, ¿qué pasó? Se bajó de la cruz, se le salió el viejo hombre. Claro, hermano, hay que morir todos los días. ¿Por qué no se coloca de pie en esta noche? Y yo quisiera invitar a todas las visitas que están aquí. Yo quiero orar por ustedes. Yo sé que alguno el enemigo lo tiene secuestrado. El enemigo pone riquezas que es muy difícil salir de ellas. Y usted, aunque quiera, hay impedimentos ahí. Pero yo le voy a invitar para que venga. Vean qué cantidad de amigos están esta noche. Yo quisiera orar por ellos en esta hora. Yo quisiera invitar a la iglesia a estar de pie, toda la iglesia, y vamos a orar por ellos en el nombre del Señor. ¿Habrá un amigo más que quiera que oremos por usted? Amén, amén. Ahí vamos pasando. Gloria a Qué Dios. bueno es el Señor, ¿cierto? Amén. Qué bueno es el Señor. Amén, amén. El Señor hoy puede romper ligaduras en la vida de alguien. Amén. El Señor hoy puede acabar con la esclavitud de alguien, si usted se lo propone, si usted lo desea. ¿Por qué no levanta su mano ahí conmigo y le dice: Señor, gracias, yo quiero ser libre, quiero ser libre para servirte. Señor, yo voy a ser libre esta noche para servirte. Acérquese, hermano, acérquese, ponga sus manos y invoquemos el nombre del Señor a favor de ellos.
soberano y eterno Señor Jesús, Dios todopoderoso y santo. Oh, amado Dios, te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor, por tu presencia. Aquí están las personas que han entendido tu palabra, Señor, que están convencidos de que tú tienes la libertad de Dios, que necesitan algo, obra con poder en la vida de cada uno de ellos. Bendice a la iglesia, guárdanos, prospéranos, Señor, espiritualmente, y ayúdanos a mantenernos firmes, constantes. Señor, que pase lo que pase, nosotros estemos firmes delante de ti y aprendamos a leer tus mandamientos. Oh Señor, rompe cadenas en la vida de los amigos que están aquí esta noche. Que todos los que están escuchando tu palabra sean libres. Que los hermanos que todavía están atados a algo, Señor, esta noche sean libres. En el nombre poderoso.